Le damos la bienvenida a la doctora María Elena Atencio, que es tan linda, que vino tan linda para hablar de un tema que, bueno, que en principio puede ser complicado, pero la idea es comprenderlo porque hay cosas, se puede llegar a prevenir incluso algunos problemas y seguramente tratar los que se han instalado, ¿no? Así es. ¿Qué es el suelo pélvico? Hablemos entre nosotras, ¿viste? Porque, claro, ¿qué se llama el suelo? ¿Es el sostén de la pelvis? Exacto. Nosotras las mujeres tenemos un suelo pelviano que es como un conjunto de músculos y de ligamentos que están, digamos, sosteniendo todos los órganos del abdomen inferior, ¿no? Principalmente sirven de diafragma para la vagina, la vejiga y el ano. Y a medida que va pasando el tiempo y nos van pasando cosas en la vida, como por ejemplo estar embarazadas o las fumadoras que tosen mucho, levantar peso, según algunos trabajos que necesitan levantar más peso que otros. Entonces, ¿es como si fuera cediendo eso? Eso va cediendo, claro, se ponen los tejidos más blanditos, más laxos y permiten que todas esas estructuras desciendan. Sí. O sea que cuando ese suelo no está todo lo bien que puede estar, cede de una manera que puede ser bastante molesta. Sí. La primera en enterarse es la mujer porque tiene síntomas. A veces sí, y otras veces no, porque cuando es leve, el tema este de que ceden los tejidos y se prolapsan, o sea, descienden los órganos. ¿Prolapso quiere decir eso? El descenso es como una hernia genital. Es para explicarlo fácil. Sí, el tejido está dañado, entonces cede y los órganos que tendrían que estar arriba de ese tejido empiezan a descender. Porque los órganos no tienen por qué sostenerse solos, y esto es una musculatura, digamos, el suelo. Claro, músculos y ligamentos. Ceden, entonces, y entonces lo de arriba empieza a asomarse por la vagina. Digamos que digamos que una mujer tiene síntomas, ¿cuáles serían? O sea, si no, lo descubre el ginecólogo. Claro, en la consulta, en el control ginecológico. Cuando es muy leve, quizá la paciente todavía no lo advirtió, entonces nosotros al hacerle el chequeo anual lo vemos. Y si no, cuando ya la paciente viene a consultar directamente por esto, es porque en general siente un bulto en la vagina, porque le molesta tener relaciones, porque tiene un flujo medio feo, o porque tiene incontinencia de orina o incontinencia de gases o fecal también. Sí. O sea que el diagnóstico es de observación de ustedes. Sí. Bueno, ¿y ahí qué se hace? ¿Qué opciones de tratamiento hay? Y hay distintos grados de prolapso. Hay una clasificación muy difícil, entonces no viene al caso. Claro. Pero bueno, hay que ver. Si es un prolapso leve y a la paciente mucho no le molesta, no hacemos nada. Esto tiende a ir con el paso del tiempo agravándose, entonces cuando a ella le moleste, ella misma nos va a venir a consultar y ahí la podemos tratar. Los tratamientos en general se reservan para lo moderado o lo grave, digamos, prolapsos muy severos. Y puede ser desde un tratamiento médico, que es reeducar a la paciente, hacer ejercicios para contraer el piso pelviano, como si quisiéramos cortar el chorrito de orina, eso fortalece un poquito el piso pelviano. También tenemos pesarios, que son como unos anillos de plástico que se ponen en pacientes. Eso no lo cura, pero bueno, digamos, para pasar el momento del prolapso. Se deja más para pacientes que tienen alguna contraindicación de la cirugía, pacientes muy grandes o pacientes que por alguna condición... ¿Y eso cómo se coloca? ¿Es quirúrgico? Eso se coloca, se coloca, es fácil, es un anillito que se coloca por vía vaginal. En general lo coloca el ginecólogo las primeras veces y después la paciente aprende y se lo puede poner ella. Pero nos sirve para los prolapsos grandes. Claro. Esos prolapsos en general son pasibles de tratamiento quirúrgico. Y podemos poner mallas, que son unas mallas como de polipropileno, que se ponen por vía vaginal, o se pueden hacer cirugías vía vaginal, que es con puntos, o por vía abdominal, que pueden ser cirugías abiertas o cirugías laparoscópicas. Así que hay bastante opción de tratamiento. El tejido que se prolapsa, si lo querés comparar con algo, es como cuando se prolapsa la cara. O sea, no es todo músculo y no lo podés subir, hay mucha cosa fibrosa. Cuando vos haces una cirugía de prolapso, recortás lo que sobra, como cuando se hace un lifting. Y el tema es que eso puede volver a caer. Con la aparición de las mallas que colocás por abajo de la mucosa, creás un tejido que hace que la posibilidad de recidiva después de una cirugía sea menor, y eso fue uno de los grandes cambios con la aparición de las mallas, a como cuando hacíamos las cirugías años atrás, en las cuales en ocasiones volvía a ceder y se volvía a producir un prolapso. Si bien es difícil la clasificación, ¿no? ¿Se puede explicar de una forma que se entienda más o menos? Sí, en realidad la clasificación internacional que se está usando ahora se llama POPQ
y lo que habla es, le ponen distintos puntos a las distintas estructuras que hay en la vagina, entonces según el punto que descendió y cuántos centímetros está descendido desde el introito vaginal, digamos que es la entrada a la vagina, se le da el score. Pero la más fácil de explicar en realidad por ahí es la que usábamos antes, que es prolapso anterior, prolapso posterior, que es si está prolapsada la vejiga, y es la vejiga lo descendido, se le decía un prolapso anterior o cistocele, y si lo que está descendido era el recto, es un prolapso posterior o rectocele. Para las pacientes que están histerectomizadas, o sea, aquellas pacientes que han tenido que, por algún motivo, sacarles el útero, se dice prolapso de cúpula, ¿sí? Cuando ya ha quedado una cúpula y no está más el cuello ni el útero, eso también se puede caer y es bastante frecuente. El prolapso de cúpula. Esa es la clasificación que a mi entender es más fácil y que usábamos antes. Yo pensaba que si había una histerectomía no había nada para que se cayera. Y sí, porque todo el lugar donde tenía el útero se reemplaza por los intestinos, entonces eso hace fuerza y si los tejidos tienen alguna debilidad... En cuanto a cuando la causa es el embarazo, es para pensar así, digamos, en sentido común, cuantos más embarazos, más probabilidad, o si un embarazo de, no sé, de mucho peso la persona puede hacer el mismo daño. Tiene todo que ver. Hay pacientes que han tenido un solo embarazo y que por debilidad intrínseca de sus tejidos tuvieron un embarazo con un bebé no muy grande y sin embargo un poco de prolapso tienen, o un poco de incontinencia de orina asociada. Ahora vamos a hablar de eso. Pero en general la multiparidad se relaciona con prolapso y si tuviste bebés pesados también. No tanto cómo terminó el embarazo, en parto o cesárea, porque hay mucho un tema del mito de si tuviste muchos partos es peor. Y no tiene nada que ver. No tiene tanto que ver como se creía. el estar embarazada. El hecho de estar embarazada y tener un bebé adentro no tanto del ese cuerpo, acto que dura unas horas como lo sostenido. Claro, ¿La obesidad también influye? Sí, obvio. La obesidad, la tos crónica, eso la que constipación. decías, la tos crónica, todo eso, sí. generalmente la fumadora. Claro. Son todas cosas que impactan en esa parte. Son todas cosas que impactan, pero lo bueno también es que se pueden evitar. A ver, ¿no? eso sería lo que se puede hacer en prevención. Claro, ¿cómo prevenirlos? Eso, es un poco sacar las cosas que nos predisponen a tenerlo, tratar de no estar con obesidad, de tratar de no fumarlo o fumar lo mínimo que se pueda, como para no tener esa tos crónica, además de que el cigarrillo hace mal por muchísimo, a todo. Hace poco escuchaba que está asociado al cáncer de vejiga, cosa que no sabía, porque no sé, es como que la relación que se hace con el cigarrillo es, por supuesto, primero los pulmones, que no solo es cáncer, sino que puede haber un EPOC, o sea, un enfisema, sino, bueno, la boca, los labios, la lengua, bueno, pero la vejiga también. ¿Y por qué? Hay un montón de factores. No sé, pobre, te estoy haciendo una pregunta que no tiene nada que ver. Hay un montón de factores que tiene el tabaquismo, la nicotina y demás, que se irrita el urotelio, que es o sea, es como las celulitas que están adentro de la vejiga y predisponen a que las células empiezan a tener esos cambios que terminan. Digamos que entonces eso puede pasar en cualquier órgano. Sí, obvio. Bueno, ¿puede haber relación directa entre prolapso e incontinencia urinaria? ¿O puede haber alguien que tenga incontinencia y no prolapso, o viceversa? Sí. ¿Cómo es? Puede que estén juntos o que la paciente tenga uno y el otro no. Pues, tenemos pacientes que vienen y nos dicen que se les escapa un poquito la orina cuando tosen o cuando se ríen, que eso es incontinencia urinaria de esfuerzo, y no tienen prolapso. Es mucho más frecuente que las pacientes tengan asociado al prolapso. Pero y que cuando se soluciona el prolapso, entonces se va a solucionar esto. No. Hay que solucionar en el mismo momento las dos cosas. Y o sea que son cosas diferentes. ¿Qué son estas mallas? Porque Pascualini dijo malla así como al pasar y cree que todos entendemos. Las mallas son como si fuera una hamaca de polipropileno, que es un material todo poroso, que lo que hace es... que no genera rechazo. No genera rechazo, entonces uno lo pone por vía... Antes se ponía por vía abdominal, en algunos casos, ahora casi nunca, siempre se usa por vía vaginal. Las ponemos por vía vaginal y lo que hacen, las fijamos a los ligamentos que tenemos en la pelvis las mujeres y lo que hacen es una fibrosis, como si fuera una cascarita interna. Sí, una reacción. Claro, que lo que hace es sustituir a la tensión que tendrían que tener los tejidos. Sergio, ¿es vergonzante para la mujer hablar de su incontinencia? ¿Tarda en consultar? Con tus años tan largos de consultorio, ¿no? De consulta. Es un tema del que... de mujeres que no te lo dicen, salvo que se lo preguntes. Y muchas no te lo dicen porque lo asumen como que es algo... Y que no tiene arreglo. Que no tiene arreglo, que se manejan con eso, entonces andan con sus pañitos. Y cuando uno le dice,
y más como ha cambiado con el tema esto de las cinchas, a diferencia de lo que era la cirugía no tantos años atrás, en la cual tenías el peligro de transformar a una mujer incontinente en una retencionista, que es peor, porque una cosa es que se te escape y otra cosa es que no puedas hacer pis. Cosa que con las cirugías actuales que hace Marianela y la gente que se ocupa de uroginecología no ocurre, porque son unas cinchas muy naturales y que es como una hamaca que vos lo levantás al ángulo que une la uretra, que es por donde sale el pis de la vejiga, y la vejiga reconstituís ese ángulo y se soluciona muy fácil, y si no llega a quedar como uno quiere, hasta lo puede sacar. Entonces ha cambiado completamente el manejo de esto. Entonces que hoy en día alguien que tenga, aunque sea una incontinencia leve, es porque no quiere solucionarlo, porque realmente... Pero es muy importante que lo digamos, porque para mí hay muchas cosas en la medicina, y esta debe ser una, en las que hay como una resignación, ¿no? Obvio. Resignación, y lo importante es el diagnóstico previo, porque vos tenés la incontinencia de esfuerzo que dice Marianela y la de apremio, que es aquella mujer que tiene que ir corriendo al baño por una irritabilidad del detrusor de la vejiga, que es la musculatura de la vejiga. Entonces se contrae con mucha facilidad. ¿También hay fármacos para ayudar con eso? Claro, para hacer como que eso que explicaba el doctor, que el detrusor esté más relajado y la paciente no tenga esa urgencia. Qué raro que lo que necesites, lo leía en el informe, o sea, relajación, cuando en realidad estás pensando, no, lo que ella necesita es que esté más contraído. Claro. Es como una paradoja. En realidad hay que relajar, hay las dos cosas, relajar el detrusor, que es el músculo que hace que la vejiga se contraiga, y cerrar el esfínter uretral. Entonces las dos cosas para que eso... Que queda incontinencia mixta, o sea, cuando se presentan las dos cosas, la incontinencia por alteración de ese ángulo y la irritabilidad del detrusor. Claro. Marianela, ¿y la edad? Vos decías en un momento que tal vez en una señora de mucha edad y con algún problema físico, porque yo escucho que operan de cadera a los 95, pero bueno, ponele que no sea conveniente entrarle a un quirófano, hay estos anillos que por ahí no son lo mejor, pero existen. Pero ¿encontrás gente muy joven con estos problemas también? ¿Qué tan joven puede ser una paciente con prolapso o con incontinencia urinaria de este tipo? No hablemos de otra patología, ¿no? Lo más frecuente son mujeres grandes, pero hemos tenido pacientes en un menor porcentaje, muy jóvenes, que por ahí tienen hijos muy chiquitos, pero ya los han tenido de jóvenes, entonces están con prolapso y más que nada con incontinencia de orina. Sí, hemos tenido pacientes de 30 y pico de años, que uno espera que el prolapso aparezca más o menos alrededor de los 50, un poquito más, y hemos tenido pacientes más jóvenes, pero lo más frecuente es que sean más grandes. Para dar consejos de prevención, ¿no? Para no cerrar la nota sin prevención, dijiste también al pasarlo de los ejercicios, ¿no? A ver, tratá de explicarnos cómo sería. ¿Tenemos que imaginarnos que estamos cortando un chorrito de pis o hacerlo cuando estamos haciendo pis también? Sí, también. ¿Eso es un ejercicio que, cómo se llaman esos? Ejercicios de Kegel se llaman. Eso sirve para las dos cosas, para prevenir el prolapso y la incontinencia de orina. Lo que hace la paciente es, cuando está sentada, leyendo, trabajando, es como contraer el piso pelviano, como cuando uno quiere cortar el chorro miccional, mantenerlo unos segunditos y relajarlo. Eso unas veces a la mañana, unas veces a la tarde, entonces es como hacer un ejercicio claro, así como unos ejercicios de gimnasio, es ejercitar los músculos del piso pelviano. Eso está bueno porque uno lo puede hacer, no duele, fácil, y lo puede hacer en cualquier lado porque no se nota que lo estamos haciendo. ¿El cerclaje qué es? El cerclaje vos me decís de la cirugía. Sí, porque escuché hablar de cerclaje y no entiendo bien qué. Yo creo que se debe referir cerclaje a cuando hay un prolapso muy grande. Lo que se hace la cleisis de la vagina, que es directamente en una paciente grande que no tiene relaciones, se cierra directamente la vagina. Eso se reserva para algunos casos nada más. Para gente grande y que ya no. Porque pensaba también, cuando empezabas a hablar de todo esto, que interfiere seguramente en la vida sexual de las personas y te puede generar dolor o te puede impresionar muchísimo también. O sea que tener el prolapso. Sí. Sí, obvio. Muchas veces la paciente viene porque el marido lo descubre y molesta con las relaciones. Bueno, y después quedan bien, o sea, el posoperatorio, ¿cómo es? Porque uno se impresiona un poquito. Sí, la cirugía vaginal lo que tiene de bueno es que el posquirúrgico la recuperación es rápida, pero la paciente tiene que cambiar sus hábitos, porque si vamos a volver a la obesidad, a la tos crónica, a la constipación, a levantar mucho peso, el prolapso va a recidivar. Y tiene una alta tasa de recidiva. También es bueno que la paciente sepa que no es una cirugía para siempre. ¿Pero sí se puede volver a hacer? Sí.
Se puede volver a hacer. No es para siempre, pero se puede volver a pasar por ahí. Claro. Y vamos a disminuir ese porcentaje de que vuelva a pasar si ella cambia los hábitos. Porque en general encontrás varios de estas cosas asociadas, ¿no? Sí, en general son dos o más factores. Está bien, con uno solo no, con unos embarazos solamente no, con la tos crónica sola no. Claro. Y lo de levantar peso, muchas mujeres lo hacen. ¿Algún tipo de ejercicio físico puede ser contraproducente? Porque me doy cuenta que hay mujeres fascinadas por el gimnasio, no es mi caso, y algunas hacen cosas muy cuidadas y otras no, como que se largan a eso, a levantar peso. Una cosa es levantar peso por obligación y por tu trabajo, o tus nietos, y otra distinta es levantar peso excesivo en un gimnasio, cosa que también debe suceder. Y sí, en general igual cuando uno hace gimnasia no levanta más peso del que, del que el cuerpo tolera, entonces no hay problema. Quizá una físico-culturista, una cosa más extrema, pero con la rutina que uno hace en ¿Y tu gimnasio, experiencia qué te dice? ¿Que el peso que se levanta, qué es eso? ¿Nietos o cajas? Sí, cajas, mudanzas, baldes. Creer que podés más de lo que en realidad podés. Claro, eso junto con otras cosas sumado, todo da como un mal resultado. Bueno, vamos a las opciones para las que no resistirían cirugía tienen que ver con los anillos. Tienen que ver con los pesarios. Pesarios, sí, se llama. Pesario, sí. Son unos anillitos, no duelen. La paciente se lo tiene que hacer controlar, ¿sí? Tiene que venir al ginecólogo, pero una vez que ella aprende a ponérselo... Ya solita. El pesario es como el antiguo diafragma. Además que en lugar de tener un anillo finito, tiene un anillo mucho más grueso. Y que sostiene. Y soluciona muchas veces. Pero el concepto es que el prolapso y la incontinencia hoy día tienen solución mucho mejor de la que tenían tanto tiempo atrás. Que nadie tiene por qué bancarse eso, que tiene que ser bien manejado, porque la vagina es un órgano en el cual si al marido o a la pareja le molesta, peor es que quede de tal manera que no pueda haber penetración. Entonces tiene que ser operado por los que hacen la subespecialidad de la uroginecología. Y de esa manera se va a llevar bien. Y el tema de los cuidados posoperatorios o de los esfuerzos y eso también, no pensar en extremo de que después de operarse no va a poder hacer muchas cosas, porque en definitiva uno se opera para estar bien y hacer su vida normal, sin por supuesto los excesos que son excesos, pero si no, la idea es operarse y hacer la vida normal. Y lo que me queda claro, la consulta con la especialista en algo tan específico, alguien con mucha experiencia, y no resignarse, porque escuchaste que tu mamá o tu abuela de ahí en adelante nunca más solucionaron su tema, porque hay cosas nuevas. Mil gracias, Marianela. De nada, gracias. Bueno, nosotros enseguida nos volvemos a ver.